La integración económica regional se refiere a acuerdos que hacen distintos países, usualmente en una misma área geográfica, para dos propósitos. Número uno, reducir tarifas. Recuerden que definimos tarifas como impuestos de importación. Estas tarifas se le llaman duty taxes, se le llaman aranceles, y el Departamento de Hacienda de nuestro Estado Libre Asociado de Puerto Rico le llama arbitrios, pero siempre se refiere a un impuesto de importación. Y también para eliminar barreras no tarifarias. Recuerdan que hablamos de 7 estrategias que utilizan los gobiernos para controlar el comercio internacional. Bueno, pues la primera, que eran tarifas, y las otras 6 son tipos de barreras que no tienen que ver con tarifas. Por eso se les conoce como no tarifarias. Aquí están las cuotas, los requerimientos de contenido local, las reglas administrativas que hacen más difícil que un producto extranjero entre a un país, ¿verdad? Y sean barreras tarifarias o no tarifarias, tienen el propósito de alguna forma menoscabar el flujo de bienes, servicios y factores de producción entre los países que llegan a este tipo de integración económica. Todos sabemos que Canadá, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y México tienen un acuerdo comercial. Todos hemos escuchado de la Unión Europea, así que en este capítulo vamos a estar discutiendo particularmente distintos niveles de integración económica. La gran pregunta es, ¿promueve la integración económica el comercio internacional? La respuesta es, como la ven aquí, en teoría sí, pero hay tantos bloques regionales que un fenómeno que les preocupa a muchos economistas es que comiencen a competir entre ellos. Por ejemplo, que la Unión Europea como bloque compita con el acuerdo que tiene Canadá, Estados Unidos y México. Pero todos estos procesos se dan como parte de la globalización que hemos discutido en los primeros capítulos de este curso. Vamos a ver entonces los niveles de integración económica. Hay varios. Se van a dar cuenta que los llevamos de menor a mayor y que cada uno de los próximos que voy mencionando contiene las mismas disposiciones que los anteriores, con la diferencia que se agrega un nivel más de integración. El primero y el más simple es el Free Trade Area, área libre de comercio. ¿Qué implica un Free Trade Area? Una área libre de comercio, pues la eliminación de todas las barreras. Fíjese que dice todas, aunque ese todas yo le pondría comillitas porque siempre se queda algo donde los países se reservan ciertas áreas de comercio, pero en esencia es la eliminación de todas las barreras de comercio de bienes y servicios entre los países miembros, Dos ejemplos de este tipo de acuerdos. Bueno, el primero es el European Free Trade Association. Esto no es la Unión Europea. Está compuesto por Noruega, Islandia, este pequeño país, Liechtenstein, y Suiza. Suiza no es parte de la Unión Europea, ni ninguno de estos países. Ellos tienen su propia área libre de comercio, su propio pacto comercial. Y el otro que nos toca a nosotros directamente es el que antes se llamaba NAFTA, pero ahora con la negociación que hizo Donald Trump, siempre que ustedes vean NAFTA nos vamos a estar refiriendo a el acuerdo que ahora se conoce como US M de México y C y A de Canadá. Siempre que vean NAFTA en algún PowerPoint, sustituyanlo por el nuevo nombre oficial que es USMCA. Es un área libre de comercio. Fíjense que lo que han acordado Estados Unidos, Canadá y México es que no van a tener barreras tarifarias entre ellos. Sin embargo, los mexicanos no pueden entrar libremente a Estados Unidos, necesitan pasaporte, necesitan visa.
igual los canadienses. Así que esto es un acuerdo simple donde países usualmente fronterizos, como en este caso, determinan que no van a haber barreras comerciales. Los productos de México deben entrar libres de impuestos a Canadá, los productos de Canadá deben entrar libres de impuestos a Estados Unidos y viceversa, y no han de imponerse cuotas ni ningún tipo de otra barrera comercial. Segundo nivel de integración económica es el Customs Union. ¿Qué hace el Customs Union? Bueno, como les dije, tiene las mismas características de la anterior. Aquí vamos a ir progresando cada vez más y más. Así que, igual que el área libre de comercio, elimina las barreras comerciales entre los países miembros. Y hasta allí, eso es un área libre de comercio. Ahora, hace algo adicional. Dice aquí, adopta una política externa de comercio común. ¿Cómo funciona esto? Voy a hacer un dibujito aquí para que lo puedan visualizar. Vamos a decir que estos dos son dos países fronterizos. País A, país B. Ambos países llegan a un acuerdo de Customs Unions. Y a todos los efectos, lo que están haciendo es eliminando barreras entre ellos. Tengo que hacer el dibujito otra vez, me disculpan. Dos países. País 1, país 2. Llegan a un acuerdo de Customs Union. No van a tener barreras comerciales entre sí. No van a haber tarifas, cuotas, ni nada de ese tipo de cosas. Lo que distingue el Customs Union del área libre de comercio es que agrega una política comercial común hacia países que no son miembros. Una política externa, es decir, si tomamos las fronteras de ambos países juntos, y aquí hay un tercer país, vamos a llamarle el país número 3, la política tarifaria o comercial hacia este tercer país tendría que ser común. Es decir, país 1 no le puede decir al país 3, yo te voy a imponer una tarifa de 5% en la importación de plátanos, por darle un ejemplo. Y el país 2 decirle, bueno, yo te voy a imponer una tarifa comercial de impuestos de 10%. No. País 1 y país 2 tendrían que ponerse de acuerdo en una política externa común hacia el país número 3 o a cualquier país que no sea miembro del acuerdo. Y esto es lo que lo distingue de la área libre de comercio. Vamos entonces al tercero, que es el mercado común. Y a la Unión Europea muchas veces se le llama mercado común, pero aquí vamos a ver que no es un mercado común, lo vamos a ver más adelante. El mercado común va un poquito más allá de esta categoría, en el caso de la Unión Europea. ¿Qué hace el mercado común? Bueno, igual que el área libre de comercio, no tiene barreras de comercio entre los países miembros. Añade la característica del Customs Union, una política de comercio externa común. Hasta allí, eso es un Customs Union. La diferencia, para poderlo describir como un mercado común, es el libre movimiento de los factores de producción. Y hemos dicho muchas veces que los factores de producción son labor o mano de obra, que no es otra cosa que gente. Hemos hablado de capital. Hemos hablado de tierra. Obviamente la tierra no es transferible, tú no la puedes mover de un país a otro. Aquí la clave es el movimiento de la mano de obra. Cuando les hablé del primer tratado comercial de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, les dije que las mercancías podían moverse libremente, pero las personas no. Un mexicano necesita pasaporte y permiso de entrada a Estados Unidos.
En el mercado común hay libre movimiento de factores de producción, incluyendo la gente. Por lo tanto, estos tres países que tienen una triple frontera en común, en un punto que se llama las Cataratas de Iguazú, yo tuve la oportunidad de visitarlas en Sudamérica, y si uno va a esa ciudad fronteriza que está allí, en una hora puedes estar en Brasil, luego cruzar a Argentina y luego a Paraguay. Como los tres países son un mercado común, el argentino cruza libremente a Brasil, el brasileño cruza libremente a Paraguay y hay libre movimiento de gente. Y el capital se puede mover, es decir, sucursales bancarias de un Banco Nacional Argentino se pueden establecer en Brasil y se pueden establecer en Paraguay. Así que esa es la característica adicional del mercado común. Tiene las no barreras comerciales, tiene la política común externa y se añade como tercer elemento el libre movimiento de los factores de producción. El cuarto nivel de integración económica le llamamos unión económica. Unión económica. Y aquí sí podemos mencionar que un ejemplo de esto es la Unión Europea. Como les dije, vamos de menor a mayor y en este caso se van incluyendo los elementos de los acuerdos anteriores. La Unión Económica tiene no políticas comerciales, tiene libre flujo de los factores de producción entre los países miembros, tiene, claro está, una política común externa, que es lo que corresponde a el Custom Union, y adicional a eso tiene un elemento nuevo, que es la moneda común, ¿verdad? Ustedes saben que en la Unión Europea se utiliza el euro, pero adicional a la moneda común se tiene un sistema armonizado de tasas contributivas y una política monetaria y fiscal común. Y cuando unos países logran esto, pues se constituyen en lo que se conoce como una unión económica, que es mucho más complejo que el área libre de comercio, que el Custom Union, y los que hemos mencionado anteriormente. Hemos dicho en clase que dentro de los países europeos, usted puede llegar en avión directamente al aeropuerto de Barajas en Madrid, o al Charles de Gaulle en París, o al aeropuerto de Londres, y una vez usted está en territorio europeo, usted se puede mover libremente por cualquiera de estos países sin la necesidad de ponchar el pasaporte y utilizando, excepto el caso que está a punto de salirse de la Unión Europea, de Inglaterra, que ellos no adoptaron el euro, pero la mayoría de los países de la Unión Europea sí lo adoptaron, y esto pues facilita el comercio internacional entre estos países. Finalmente, el mayor de los modelos de integración económica corresponde a la unión política. La unión política envuelve y en esencia tiene todo lo anterior del 1 al 4, ¿verdad? Pero aquí lo que lo caracteriza es un sistema político central que coordina todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, social y de política extranjera de los Estados miembros. Fíjense que allá aquí dice Estados miembros y no países miembros. Y el mejor ejemplo de esto es la Unión de Estados Unidos. Estados Unidos, esos 50 estados están integrados. Cada estado tiene su propio gobernador, sus propias leyes estatales, su propia legislatura, pero hay un aparato que coordina todo el aspecto económico, social y de política extranjera, y nosotros le llamamos a eso gobierno federal. Cuando decimos eso le toca al gobierno federal, o eso se rige por las cortes federales, o está bajo una ley federal, pues nos estamos refiriendo a ese aparato macro que regula todo lo que tiene que ver el aspecto social, económico principal del país y particularmente lo de política extranjera. El estado de Florida no le puede declarar la guerra a ningún país.
esa responsabilidad la tiene el Congreso y el gobierno federal. Y sabemos que Estados Unidos, uno de los modelos económicos más exitosos del mundo, sigue siendo hoy por hoy la primera economía del mundo con el GDP más grande, lo cual le permite a los estados, los 50 estados miembros, hacer comercio entre sí sin ningún tipo de barreras, ni cambios de moneda, ni leyes o regulaciones. Discutimos en clase, si recordarán, que existe una ley federal para combatir cualquier impedimento al comercio interestatal, porque para que la unión política sea eficiente, tiene que haber, por naturaleza, libre acceso a los factores de producción, al capital, a las tecnologías y claro está, al intercambio de mercancías y servicios. Así que en resumen, jóvenes, tenemos los distintos niveles de integración económica. El número 1, Free Trade Area, el más sencillo. El ejemplo que ya no es NAFTA, USMCA, Estados Unidos, México y Canadá. No barreras comerciales entre los países miembros. El nivel 2 le llamamos Custom Union. Tiene las mismas características del Free Trade Area, pero aquí se agrega una política comercial externa uniforme, común, hacia los países que no son miembros. El tercer nivel es el Common Market. Integra los mismos elementos del Free Trade Area, no barreras comerciales, los mismos elementos del Custom Union, una política común externa hacia los países no miembros. ¿Qué se añade aquí? El libre movimiento de los factores de producción. Las personas, los trabajadores pueden moverse entre los países miembros de un acuerdo comercial conocido como mercado común. Los bancos, el capital, el dinero puede moverse libremente, la inversión puede moverse libremente. El cuarto nivel que tenemos, resumiendo, es el Economic Union, y allí lo que estamos añadiendo es una política monetaria uniforme, la adopción de una moneda común, que en el ejemplo de Europa nos referimos al euro, libre flujo de los factores de producción y todas las características de los acuerdos anteriores. Y finalmente, el acuerdo de mayor integración sería la unión política, donde los Estados miembros están bajo la sombrilla de un aparato gubernamental que controla los aspectos principales en el ámbito económico, social y de política extranjera. Esos son los 5 niveles de integración. Para efectos del examen, jóvenes, tienen que aprenderse las características de cada uno de estos 5 modelos de integración económica. Yo les voy a dar en escoge cuáles son las características particulares que pueden distinguir a uno u otro, y ustedes tendrían que identificar, de acuerdo a lo explicado en este PowerPoint, cuál sería la respuesta correcta conforme al nivel de integración. Así que, jóvenes, en resumen, la integración económica promueve la inversión y la actividad económica entre países. Este tipo de integración, ¿verdad?, se suele dar entre países que son muchas veces afines culturalmente, afines políticamente o que geográficamente se encuentran muy cerca. Una manera de hacer una especie de enlace para fortalecer las condiciones económicas de estos países, y también pues se crean incentivos para la cooperación económica. Como dijimos en clase, es más improbable que países que están en un acuerdo comercial puedan tener algún conflicto armado, porque la cooperación económica crea interdependencia, y entonces lo que es bueno para una parte suele ser bueno para la otra parte y viceversa. Y finalmente,
Estos grupos, estos bloques de países representan una especie de unión de fuerzas donde aún países pequeños pueden ganar cierto leverage, cierto poder de negociación cuando tratan de realizar actividades comerciales con países más grandes. O sea, el refrán de en la unión está la fuerza se puede aplicar aquí, y este es el caso de la Unión Europea. Ellos negocian en bloque y promueven los intereses de Europa utilizando la fuerza comercial que les provee un mercado de 27 países funcionando en un sistema de unión económica. Voy a dividir este PowerPoint en dos secciones. Voy a darle fin a esta primera parte y en la segunda parte vamos a ver los distintos tipos de acuerdos comerciales que hay y cuáles son algunas de sus características en términos de grupos de países.